Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de ¿Qué mente la tuya?, el podcast de Mindora. Hoy tenemos un tema muy interesante, además de una súper invitada. Bien, hoy estamos con Susana Torres. Susana, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Susi es psicóloga, magíster en estudios del comportamiento. Susi trabaja en Sura, en donde se encarga de diseñar iniciativas que promuevan el bienestar físico y emocional de las personas, y además es docente universitaria en la Universidad EAFIT, profesión que quisiste hacer desde los 5 años. Sí. Susi, bienvenida, muchas gracias por aceptarnos esta invitación, qué rico que estés por aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el mental fitness. Y para hablar de mental fitness, como Lea les contaba, creo que es importante tratar de entender este concepto, y la mejor forma que yo tengo, y Susi me podrá corregir, que es la experta el día de hoy, es pensarlo como el ejercicio físico, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental, muchas veces pensamos en salud mental, ansiedad, depresión, cuando ya hay problemas, cuando hay dificultades, y eso es como hacer el ejercicio físico solamente cuando yo me lesiono. Cuando me lesiono, me desgarro, me disloco un hombro, me pasó algo, ahí voy y hago ejercicio. Lo óptimo sería que para nuestra salud física hagamos ejercicio para fortalecernos, para estar bien, para estar más saludable, para que nuestro sistema cardiopulmonar esté eficiente. Lo mismo pasa con la salud mental, y de eso se trata el mental fitness, ¿cierto? De que nuestra salud mental, nuestras capacidades mentales estén en el mejor nivel posible, sobre todo para enfrentar, y ahora que vamos a hablar de las organizaciones, para enfrentar momentos de estrés, para enfrentar desafíos, para resolver problemas. Entonces, con esa pequeña introducción, creo que Aleja tiene un dato súper importante y ya arrancamos con nuestra invitada con unas preguntas muy especiales. Listo. Bueno, entonces el dato para empezar el episodio de hoy es que según Deloitte, alrededor del 70% de los empleados dice que su empleador no ofrece ninguna herramienta efectiva para hacer una gestión del estrés y un rendimiento sostenible. Entonces, teniendo en cuenta esto, Susi, entremos en materia. Y cuéntanos por qué crees que este concepto es clave en los líderes, ¿cierto? Y qué está pasando en las organizaciones que hace que el mental fitness sea más urgente que nunca. Pues yo creo que más allá de las organizaciones es lo que está pasando en el mundo, que obviamente se refleja en las organizaciones, y es todo lo que tiene que ver con la hiperproductividad y la hiperconectividad. Creo que la pandemia marcó un hito súper importante que nos hace a todos estar muy conectados todo el tiempo. O sea, por nuestros trabajos tuvimos que estar como disponibles, pero también como que estamos experimentando un asunto que yo lo veo como doble cara, una moneda con dos caras, y es, por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico, todo esto que nos ha permitido la tecnología, y es la inteligencia artificial nos potencia un montón y la podemos utilizar súper bien, pero esto ha hecho que tengamos unas expectativas muchísimo más altas todo el tiempo. O sea, nuestras organizaciones, pero también el entorno nos hace estar constantemente pensando cómo puedo ser más productivo, cómo puedo demostrar mi valor. Incluso en las dinámicas del trabajo estamos trabajando las mismas horas a pesar de haber desarrollado un montón de tecnologías que nos hacen muchísimo más productivos. Y eficientes. Y eficientes, supuestamente. Entonces, estas tendencias, esta expectativa, creo que cuando no se acompaña de ciertas habilidades o de la autoeficacia, que es la percepción de que yo puedo manejar esas expectativas que siempre están creciendo, o sea, es una vara que siempre va súper lejos, es súper difícil de manejar. Sí. Entonces, sí, pues David hablaba como del entrenamiento, o hacía una analogía con la actividad física. Si yo no estoy desarrollando como todas esas habilidades cognitivas, emocionales, que me permitan hacer frente a estas demandas, va a ser muy difícil y voy a tener como unas consecuencias negativas en mi salud emocional, y eso se va a reflejar en la salud física también. Súper. ¿Y por qué para los líderes es tan importante hoy? ¿Qué dirías? Pues como si lo podemos conectar también un poquito con el liderazgo, creo que sería muy valioso. Claro, porque imagínate, pues lo va a traer como desde la neurociencia un poco, y es, imagínate tu amígdala, que es ese pedazo de tu cerebro que procesa todo lo que tiene que ver con las emociones. Y cuando esa amígdala está súper activada por la alta incertidumbre, todas esas expectativas de las que estábamos hablando, los procesos superiores son imposibles de que ocurran. O sea, la amígdala está en modo supervivencia, tu cuerpo está en modo necesito sobrevivir, necesito demostrar mi valor, necesito que mi líder me vea, porque entonces voy a ser reemplazado por la inteligencia artificial o por otra persona, en fin.
fin. Entonces tengo todas esas cosas, no tengo habilidades como para cómo enfrentar esa incertidumbre, y entonces mis habilidades superiores, que son la creatividad, la memoria, la atención, están súper saturadas. Entonces hace que, por ejemplo, las reuniones virtuales se vuelvan mucho más agotadoras, un tedio, o que me pidan como, piensa fuera de la caja, y yo súper saturado porque tengo 1000 cosas, estoy súper preocupado, tengo burnout o al punto del burnout. Entonces es como los líderes se deberían preocupar por eso, porque incluso si no quieres pensar en el impacto que tiene la persona como individuo, piénsalo como el impacto que va a tener en los indicadores de tu empresa. Incluso esa persona se va a enfermar más. O sea, son incapacidades que vas a tener que pagar. Sí, es que es como tener un músculo súper agotado y seguir dándole. Pidiéndole más. Pues exactamente, sí, o sea, el riesgo de que haya una lesión física, pues es toda la vida mayor. Qué bien. Entonces, llevándolo a esto desde las ciencias del comportamiento, ¿qué sabemos de cómo se construye? ¿Cómo las personas podemos desarrollar ese mental fitness? Bueno, yo lo primero que me encantaría como que plantear es, a pesar de que el comportamiento lo pensamos muchas veces individual, es el resultado de un contexto. Y yo creo que la psicología no se puede aislar como del contexto en el que estamos. Entonces, algo que normalmente pasa en las organizaciones es que creemos que este mental fitness es una responsabilidad del individuo. Es decir, solamente es responsabilidad tuya, tú te tienes que hacer cargo, tú no te puedes enojar en la reunión porque no sé qué, ve a terapia o no tienes las habilidades, pero es un resultado del contexto. O sea, entonces también desde las ciencias del comportamiento es pensar cómo el contexto está habilitando que esa persona pueda desarrollar esas habilidades que requiere. Entonces, si yo no le doy tiempo, si estoy encima, si mi retroalimentación no es asertiva, sino que ni siquiera existe esa retroalimentación, el cambio no se va a dar y esa persona no va a tener tiempo como de desarrollar todas esas habilidades que requieren precisamente eso, tiempo. Y esa es otra, desde las ciencias del comportamiento necesitamos darle lugar a que esas habilidades se desarrollen. E ir de a poco, pues, o sea, nunca me voy a cansar de esto, a mí me dan un micrófono y siempre digo lo mismo, menos es más, es mejor ir como de a poco, e ir construyendo eso, y las organizaciones también entender que el cambio requiere tiempo, e ir permitiendo cómo esas personas van desarrollando esas habilidades, y yo como organización, cómo habilito el contexto y cómo reviso mi contexto para que esas habilidades se puedan desarrollar. Sabes que me parece algo muy paradójico de lo que estamos hablando, que las organizaciones hoy día cada vez tienen más exigencias, proyectos más retadores, y cuando hablamos de fortalecer, de habilitar esos espacios para el desarrollo de habilidades blandas, no hay tiempo. Entonces dicen, no, el equipo está súper reventado, tenemos que sacar esto, es que este proyecto es para allá. O sea, hay casos que hemos visto, ¿cierto? Sí. Donde básicamente, o sea, uno sabe que el equipo lo necesita, o sea, para justamente el éxito del proyecto. Pero lo necesita para hace 6 meses. Bueno, también, lo necesita para hace 6 meses, pero el contexto es como, lo tenemos que hacer, sácale tiempo ahí como sea, y el sácale tiempo ahí como sea es que la persona tampoco está dispuesta, no conoce o más que conoce, no reconoce la importancia de ese espacio, la importancia, total, ¿cierto? O sea, como de sacar el tiempo para eso, porque solamente estamos encerrados en dar resultados, dar resultados, dar resultados, Claro. ¿Cómo vamos a dar resultados si yo no tengo las habilidades, ¿cierto? O sea, si no tengo la preparación. Entonces es como irnos a una supermaratón sin nunca haber corrido. Total. Y luego la expectativa de que ese solo entrenamiento me permita cumplir la maratón, o de que esa sola intervención y para allá, ¿cierto? Te puse en el rol de liderazgo, ya deberías tener todas estas habilidades desarrolladas. Te mandé 2 días a una formación en liderazgo, ya deberías saber hacerlo y utilizarlo. Lo que estás haciendo me parece muy valioso, porque las empresas esperan que ese cambio sea inmediato, sea instantáneo, o que las personas ya lo traigan de por sí cuando el contexto no lo está facilitando. Entonces, me gustaría complementar esta pregunta con qué mitos hay de pronto en las empresas, o qué formas, qué estructuras, qué sistemas con los que funcionan muchas veces las empresas como de manera automática, pero que las ciencias del comportamiento nos dicen, esa no es la manera. O sea, que las empresas creen que eso está facilitando, fortaleciendo estas habilidades de resiliencia, de capacidad de desarrollo, de procesamiento cognitivo, de gestión de la emoción, de gestión del estrés,
pero que en realidad de pronto no es. No sé si te ocurre alguna, tengas alguna por ahí. Sí, pienso en una y es, ojo, también como con saturar con estrategias, es necesario el tiempo, el vacío también. Si lo volvemos a la analogía de la actividad física, tú para correr una maratón también necesitas tus días de descanso, y no solamente es que la organización, listo, tenga esos proyectos súper fuertes, que era lo que estaba hablando Aleja, pero tampoco lo saturemos con un montón de estrategias e intervenciones, o como, mira, todos esos recursos, o te pagamos la terapia, o mira, tienes esto a tu disposición, o estos cursos de mindfulness, o no sé qué. También es necesario cosas muy simples, como tener tiempo libre. Y esto lo aprendí mucho desde la educación para pues la vida laboral, y es el aprendizaje requiere modos difusos. O sea, en tus clases, por ejemplo, deberías tener espacios para que tus estudiantes no estén recibiendo información, sino que piensen, Procesando. procesen, Claro. exactamente. Eso sería como un mito, porque muchas veces están como las organizaciones en ese polo, o no hago nada, que era pues el dato que estabas dando al principio, o me voy con un montón de cosas que luego la persona queda súper saturada. Y piensen, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un nuevo hábito, que al principio la motivación es súper alta, entonces claro, yo como organización le presento a mis colaboradores un montón de recursos, la motivación está muy alta y todo el mundo se mete, pero después es como, me saturé, o sea, me dejé llevar, exacto, es insostenible. ¿Sabes qué? Pues como que me quiero que nos tomemos más bien como unos segundos para pensar en esa frase que tuviste tan poderosa de pensar en el vacío. O sea, de dar un espacio para que integren, ¿cierto? Porque hoy día, pues como hay tanta cosa, Tanta velocidad. FOMO, ¿cierto? Esa velocidad tan tesa, inclusive pensar en un espacio de vacío es como inconcebible, porque el espacio vacío nos cuesta mucha plata y es un gasto tremendo, entonces no nos podemos dar el lujo de eso, y tener un espacio vacío es, no, están dejando de ser productivos, están dejando de aprender, están dejando, pero como que, ¿por qué no? ¿Cierto? Como que me pongo acá a pensar y digo, sí, o sea, como por qué no plantearle a las organizaciones la necesidad de ese espacio del empleado. Oxigénese, ¿cierto? Claro. Porque cuando no tenemos esa oxigenación, creo que hay muchas dificultades de que primero produzcamos algo nuevo y que la nueva información o la nueva incorporación de hábitos pues se dé. Claro, no se digiere la No se información. digiera. Pero siento que es como un uroboros, como que se come la cola, y es, las organizaciones dicen, esto me cuesta un montón, pero es porque las personas, no sé si no están conectadas con el propósito de la organización, ese tiempo vacío no va a ser dispuesto o abierto, no, es como una apertura. Las mejores ideas pasan en el baño, por ejemplo, no sé si les ha pasado, yo he tenido momentos de brillantes en el baño, pero esos me pasan si, por ejemplo, estoy trabajando en una organización con la que tengo o estoy muy conectada con el propósito, porque no sé, estoy tranquila y conecto dos cosas, pero si yo no estoy conectada con el propósito de esa organización, esos momentos de vacíos van a ser como para que mi sistema nervioso se regule, no voy a tener momentos de creatividad, pero yo no voy a estar conectada con el propósito de la organización si la organización no siento que me está cuidando. Claro. Entonces es como, por eso es que no sucede, claro, los he saturado un montón, por eso no les puedo dar vacío, porque claro, en ese vacío no van a ser creativos exactamente. Bueno, ahí yo creo que ya estamos entrando como a la siguiente pregunta, y es errores. O sea, como que hablemos de los errores esos sí que cometen las organizaciones al hacer esa implementación del mental fitness. Creo que hemos hablado de algunos, como de saturar, por ejemplo, también no hacer nada me parece un error. Y hay otro muy importante, que este es el más difícil y el que más cuesta, y es que no evaluamos las estrategias que implementamos. Ese es el primero que plantearía, y es, desarrollamos una intervención o una estrategia y no sabemos cómo evaluarlas, no tenemos indicadores, o simplemente, ya, esto se lo entrego y ustedes verán qué hacen, muy desde la responsabilidad del colaborador, y yo no estoy como con la disposición como organización de ir evaluando eso, qué efectos está generando, o de estar escuchando a ese colaborador, venga, usted sí le está sirviendo esto, no. Y eso se anuda a otro error que considero, y es, no escuchamos a las personas, o sea, o estamos haciendo lo mismo que llevamos haciendo años, y están llegando nuevas personas con nuevas demandas, con nuevas exigencias, incluso unas metatendencias que hacen que esas personas tengan otras necesidades, y pues no estamos escuchando el entorno. Entonces va a ser muy difícil desarrollar estrategias como específicas para atender esas necesidades que están teniendo.
eso. Yo agregaría una que se me ocurre escuchándote, que también es estrategias desarticuladas, que pasa un montón, Total. ¿cierto? Como hacemos una cosa por acá, otra por allá, pero no se habla, no se conversa, no tienen nada que ver una con la otra, o no la incluyo también en el discurso, no las conecto yo mismo en el discurso, pues las personas de gestión humana en este caso, y obviamente eso va a quedar como aislado. Exacto, que también se me ocurre como esta sensación de pareció una buena idea en el momento, como que estamos sentados de qué vamos a hacer como para el bienestar de los empleados y la primera idea de como listo, eso suena interesante, bonito, hagámoslo. Muchas veces las cosas bonitas no son las que más funcionan y ahí también muy desde, obviamente mi lado ñoño es como cuál es tu teoría de cambio, ¿cierto? Como cuáles son las estrategias que más han funcionado, porque sabemos que ciertas estrategias tienen más impacto para ciertas necesidades psicológicas. Eso es importante, ya hay gente que ha trabajado eso y creo que las organizaciones no tienen tanto esa sensibilidad frente a leer o revisar otros que han hecho, sino que siempre están como creando en la nada, o en el vacío. Y eso- Inventando la rueda. Inventando la rueda. Sí, totalmente. No, a mí eso me parece muy, muy interesante porque es que, o sea, yo creo que conocer los casos de éxito de las empresas que ya lo han implementado, que también la han embarrado, es muy importante, pero también es como, escuchemos al que más le duele, También, ¿cierto? ajá. Pues como, escuchemos al empleado, o sea, eso también, digamos que nosotros lo conversamos mucho porque uno es feliz creando estrategias, o sea, la creatividad desborda cuando uno se va a poner a crear procesos, soluciones, plataformas, lo que sea, pero venga, esto sí lo van a usar, esto sí está hecho a la medida, esto sí es para la persona, estoy realmente resolviendo la necesidad o creando algo que yo quería crear, ¿cierto? Para el bienestar, que es muy conectado a lo que tú decías ahorita. Vamos a decir cualquier cosa, vamos a institucionalizar los viernes de pizza en la tarde, porque es que esto es fabuloso para que todos se integren, ¿cierto? Porque está de moda, pero los empleados quieren eso. De pronto quieren, no sé, la tarde libre. Entonces, como que más fácil tener como ese conjunto de cositas. Aunque con eso que dices, Aleja, perdón, una cosa súper chiquita, es también como en todo este tema de ciencias del comportamiento, hay que tener cuidado con eso de preguntarle a la persona, y siempre me acuerdo de esta frase de Henry Ford, Henry Ford es el de los carros, ¿cierto? Sí. Como que decía, si yo le hubiera preguntado a las personas que necesitaban, me hubieran dicho que caballos más fuertes, sí, o más rápidos, exacto. Sí. Entonces es como, claro, y no hubiera llegado como a esa idea. Entonces también es como un poquito esa sensibilidad, y ahí es donde la teoría tiene mucha relevancia y es lo que me permite ese balance de yo qué es lo que escucho, porque incluso las personas muchas veces no saben qué necesitan. Claro. Sí, exacto. Y no para quitarles autoagencia, sino que, pues, o sea, a veces yo no estoy pensando qué necesito para mi salud mental. O creo que necesito una cosa y en realidad necesito otra. Exacto. Sí, yo creo que eso es una mezcla como de ambas, o sea, como del entorno, de casos de éxito, lo que conversa con el ADN de la empresa y también escuchar como al empleado, ¿cierto? Como la dinámica del grupo de personas que yo tengo en la organización. Creo que eso es bien interesante. Bien. Me gustaría que nos fuéramos un poquito para lo práctico, ¿cierto? Para escuchar mucho la experiencia tuya, Susi, pero también me gustaría mucho que nos contaras también, Aleja, y yo obviamente complementaría de lo que hemos visto en Mindora, y pensemos en eso, cómo el mental fitness, cómo toda esta gestión y este desarrollo de estas capacidades que tenemos como seres humanos impactan la forma en la que nos comunicamos, en la que trabajamos en equipo, en la que colaboramos, como que cuál es el impacto ya en lo real que hayamos visto en equipos, en personas, en proyectos. Se me ocurren dos cosas. Primero, una más allá que de las organizaciones o de esos indicadores en las organizaciones, y es que cuando están esas habilidades o cuando los colaboradores de manera, no sé, independiente cuidan como, o desarrollan estas habilidades, el entorno laboral se vuelve como un factor protector. Y eso hace que esas habilidades se fortalezcan muchísimo más. Entonces volvemos a decir Ouroboros, pero ya en positivo. Claro. Y es como, wow, el trabajo y las personas con las que estoy pasando 8, 9, 10 horas de mi vida, 5 días a la semana, es como se vuelven un factor protector porque ya va mucho más allá del trabajo, y se crean unas dinámicas muy poderosas para la salud mental de las personas. Y otro, pues yo que trabajo en salud, lo veo mucho en cómo se asocia la salud mental con otras enfermedades que tienen de pronto consecuencias un poco más visibles que afectan mucho la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, la ansiedad, ¿cómo tiene que ver tanto con el desarrollo de hábitos? Y esos desarrollos de hábitos, ¿cómo se asocian, por ejemplo, a enfermedades crónicas? Entonces vemos si una persona, no sé, tiene ansiedad o depresión, o incluso no nos vayamos con los diagnósticos, como problemas en general o dificultades, como para enfrentar la carga laboral o con tener conversaciones difíciles.
aparecen como toda esta sintomatología física que se vuelve una cadena. Claro. Pues entonces creo que es importante como resaltar eso, cómo se vuelve un factor protector, pero si no lo tengo, cómo puede afectar otros aspectos más allá de lo emocional. Súper. Correcto. Yo creo que, mira que nosotros con los equipos que hemos acompañado, acá estaba inclusive pensando en una de las empresas que tiene un grupo de colaboradores que son muy jóvenes y justamente entran casi que a la compañía con las habilidades blandas poco desarrolladas, ¿cierto? Y lo que nos encargamos nosotros en Mindora de hacer es empezar justamente a desarrollarles ciertas habilidades que son necesarias para la ejecución de su trabajo, también para, digamos que esa mejora del clima laboral. Y ha sido muy teso porque a lo largo, esta empresa ya lleva con nosotros más de 2 años, un poquito más de 2 años, han notado, o sea, una mejora increíble en los colaboradores, pues obviamente que llevan mucho más tiempo con ellos, de cómo empezaron en un nivel, se puede decir como un poco más, sí, como con de pronto unos vacíos, llamémoslo así, en esas habilidades y poco a poco hoy día ya están casi que en unos cargos de liderazgo y con un cambio y una madurez súper tesa que permite que en la ejecución del trabajo ellos inclusive casi que acá en la ciudad se vuelvan un referente en lo que hacen, ¿cierto? Claro. Y que es el tipo de razón por la cual también directores administrativos dicen es que esto ya hace parte del ADN de la empresa, porque es que si esto yo no lo hago, ¿cierto? Si yo no fortalezco las habilidades del equipo, o sea, a la hora de ellos entrar en materia, a interactuar juntos, a llevar algo a cabo, el rendimiento no es igual. Entonces, hay una gran diferencia en cómo ellos empezaron y cómo se articulaban al inicio a cómo hoy, con públicos tan grandes que tienen que manejar, son casi que un engranaje todos, y eso me ha parecido como súper potente, como súper interesante. No, y yo pienso también que nos han llegado empresas que tienen metas muy altas y que dicen no las estamos logrando, pero que formando, por ejemplo, solo a los líderes en esas habilidades, en esas capacidades de resiliencia, de growth mindset, de cómo gestiono mis Productividad y emociones, eficiencia. cómo aprendo ciertas técnicas de productividad tan sencillas y que yo cuando he acompañado a espacios similares, yo siempre digo, es que esto no lo enseñaron en el colegio, no lo enseñaron a trabajar, pero uno le enseñaron como, vaya, lea, estudia, presente el examen, pero o sea, uno cómo organiza el tiempo bien, uno cómo trabaja y sobre todo ahora que tenemos tantas distracciones, tantos estímulos, tanta hiperconectividad, trabajar es difícil y ser productivo es difícil y eso a veces necesitamos acompañarnos eso, de la academia, de las teorías, de qué nos dice la psicología de todo esto. Entonces, claro, yo creo que ahí también hay un impacto muy grande cuando los líderes empiezan a formarse en esto y nos damos cuenta que los equipos trabajan mejor, se comunican mejor, colaboran mejor, la productividad sube, la motivación sube y los indicadores empiezan a aparecer, ¿cierto? Pero aparecen después de que Claro. el equipo está preparado para correr la maratón que le estamos pidiendo que corra. ¿sí? Total. Y que a veces uno siente, porque yo me lo he preguntado, yo digo, bueno, listo, hay un equipo con el que ya hemos, no sé, generado una intervención, hemos hecho lo que tú decías, comunicación asertiva, liderazgo consciente, ¿cierto? Como temáticas que son súper importantes y uno dice, ¿será que después van a repetir el tema? ¿Es necesario repetirlo? Pero yo pienso, sí es necesario repetirlo porque es que el músculo se me atrofia y pasan muchas cosas y a mí se me puede olvidar aspectos que eran muy relevantes de cómo yo soy un mejor líder, de cómo tengo que hacer una mejor retroalimentación, ¿cierto? Y que tienen que, o sea, es importante seguirlos recordando porque quizás muchas empresas también pueden pensar, no, esto ya lo hicimos, Ya. ya lo hicimos y Y puede que la herramienta esté bien. ahí, pero está guardada por allá en el sótano y hay que, Exacto, ay, hay que ¿verdad que yo tengo estas refrescar. herramientas? Ay, ¿verdad que esto se puede hacer diferente? Buenísimo. Total. Susi, bueno, para que vayamos ya como cerrando el episodio, acá digamos que tenemos una tradición y es hacerle una pregunta a nuestro invitado, también nosotros pues la respondemos y es una popular opinion sobre el tema que estamos trabajando, o sea, una opinión que tú tengas que rete el status quo sobre mental fitness. No sé qué tan popular sea, pero creo que a pesar de que sea un asunto que nos toca a todos absolutamente, no creo que todo el mundo debería posicionarse como experto y no creo como que, y es algo con lo que caemos con las redes sociales, y es que ya tenemos mucha información sobre la salud mental Total. y muy anudado esto como de las teorías, es como
pues hay gente que estudia 5, 6, 10 años para hablar de salud mental y es importante escuchar a esas personas, no porque no podamos tener experiencias de absolutamente todos, porque nos toca a todos, pero Claro. cuando se trata de entender qué funciona, qué no funciona, qué le puede servir a una comunidad, a una organización, es mejor apoyarse de expertos, pues como que, porque el riesgo es muy alto. Total. Entonces creo que esa podría ser. Y lo segundo es, esto no es estático. O sea, a pesar de que yo esté desarrollando habilidades y lleve un montón de rato, yo lo vivo, por ejemplo, con mi proceso personal, es como llevo un montón de tiempo pensándome, pero hay momentos en donde la vida es difícil, pues, y pasan cosas y me enojo y soy poco asertiva en el trabajo, en mi vida, y no tener ese estándar tan alto de que, ay, porque llevo un montón de rato, porque yo me cuido, siempre tengo que estar súper bien. No, eso tampoco es mental fitness. Tener esa expectativa tan alta tampoco lo es. Hace más daño. De Hace más hecho, daño. Que nos pasa un montón, porque ya soy líder, porque ya hice ese taller, porque ya me leí este libro, porque ya fui a terapia. Ya, la vara está y ya nunca más vuelvo a mirar atrás y de hecho A mí me Se mira mucho atrás. para siempre tendremos que seguir mirando A mí, de y hecho, una vez me pasó, reaprendiendo. pues ya personalmente, pues, como que alguna vez yo le hablaba con David, yo le decía, pues obviamente yo he ido a terapia muchos años y alguna vez, o sea, yo volví, toqué un tema como después de 2 años y yo le decía a mi terapeuta, pero otra vez, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué otra vez tocando este tema? Yo pensé que eso ya lo tenía superado y ella me decía, eso es como una espiral y acá no lo estamos tocando de la misma forma que lo tocamos hace 2 años, o sea, acá lo estamos tocando desde la aleja de hoy, con la situación de hoy, sí, puede ser el mismo tema, pero con seguridad son cosas diferentes. Y claro, uno se frustra, yo me frustré demasiado, pero a la final uno dice, pues sí, es que es la vida, o sea, y son esos momentos donde a veces estoy súper bien, otras veces estoy muy mal, puedo tener muchas herramientas, pero el tema es como saber uno cómo se va yendo con ellas. Y yo quisiera aportar ahí como una claridad, como cojamos también esto con pinzas, porque esto es una tendencia, o sea, se acaba el futuro y probablemente este concepto lo van a escuchar mucho más el año entrante, los años venideros, pero es muy fácil también que se nos vuelva eso, una autoexigencia, ¿cierto? Se nos vuelve así como el fitness ahora, todo el mundo tiene que correr la maratón y hacer y levantarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio y meditar y leerse un libro antes de las 6. Es muy fácil y ya lo estamos viviendo un poco, ¿cierto? Como en caer en que todos tenemos que estar súper mental fitness todo el tiempo y no podemos ser humanos, que se equivocan, que a veces nos duele, que nos cansamos, que no podemos, que estamos desmotivados, que no le vemos propósito a ciertas cosas. Como que ya ahí diría que también tengamos cuidado con eso, que no se nos vuelva simplemente un arma en contra, simplemente para ser más críticos, ser más autoexigentes, más perfeccionistas y no permitirnos ser simplemente humanos. Así es. Y para cerrar este episodio, nosotros traemos 2 preguntas importantes que, sobre todo si están desde gestión humana o liderando o son gerentes, directivos, como que se lleven estas 2 preguntas cuando hablamos de mental fitness. El primero es, tú lo decías ahorita, Susi, el contexto, la importancia del contexto. Los seres humanos no somos entidades individuales aisladas y estamos diseñando entornos, contextos laborales que sostienen al equipo, que facilitan el desarrollo del mental fitness, el desarrollo de estas habilidades que permiten el mejor rendimiento, pero también el mejor estado de salud posible a nivel mental y general, o estamos creando contextos, sistemas que los drenan, que los desgastan, que los acaban, que los están retando todo el tiempo, que no les permiten descansar, que no les permiten volver a un estado basal, que no les permiten ser creativos, que no les permiten ser estratégicos. Creo que es una primera pregunta muy importante. Y la segunda, en caso de que la respuesta anterior sea positiva, al final, ¿cierto? Como, uy, no, sí, no lo estamos haciendo también desde el contexto que estamos creando, creo que dejaría ahí el cuestionamiento de qué tanto tienen o qué tanto tenemos también la valentía de cambiar esos sistemas, como de cambiar esa forma en la que estamos acostumbrados a trabajar, porque a los seres humanos nos cuesta el cambio, nos gusta, somos seres de rutina y nos gusta lo que es cómodo, así sea incómodo, pero porque es conocido. Entonces, ahí qué tanta valentía tenemos y qué tanta conciencia tenemos para cambiar esas formas que pueden ser fáciles y conocidas, pero que tal vez no son las mejores, o simplemente decirle a los demás, cambie usted, cuídese usted, eso es responsabilidad suya, mire a ver qué hace, vaya usted a terapia por allá en su tiempo libre, ¿cierto? Como eso requiere un poco de valentía y un poco de conciencia.
Entonces, bueno, Susi, mil gracias por acompañarnos. Este tema creo que es un tema que seguiremos conversando un montón y que vale la pena que nos lo llevemos como con la metáfora del ejercicio físico. Es un músculo, lo dijimos a lo largo del episodio, es un músculo que hay que seguir entrenando, es un músculo que todos a lo largo de la vida tendremos que seguir utilizando y desarrollando, y que no sirve solamente para el entorno laboral, sino para el entorno, para la vida personal, para el día a día, para nuestras relaciones de pareja, de familia, para cómo disfrutamos la vida, cómo enfrentamos la vida. Así que espero que haya sido de mucho valor. De nuevo, Susi, muchas Susi, gracias por muchas estar acá gracias, y por súper valiosísimo y acompañarnos. mucha admiración también por ti y tu trabajo. No, muchas gracias a ustedes, me Súper. encantó. Excelente experiencia. Qué bien, Bueno, súper, listo. para la próxima Ya también. saben, la veremos a Susi en otro episodio. Bueno, recuerden visitar nuestro sitio web www.mindora.co, seguirnos en nuestras redes sociales @mindora.co, y también bienvenidos los comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan sobre el mental fitness? ¿Lo implementan en su organización o no? ¿Qué hacen para cuidar a los empleados? ¿Qué hacen para, de pronto ustedes si son líderes, qué hacen para fomentar esta cultura? Y también si son empleados, ¿qué han visto que hace la organización? Súper bienvenidos todos los comentarios. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.